Bueno, y vamos ahora a comentar un poco sobre uno de nuestros proyectos, uno de los proyectos que tenemos en carpeta en la BRAT, y para eso hemos invitado al ingeniero, doctor y amigo y hermano Norberto Rojas, que nos acompaña, quien fue el diseñador estructural de la torre, la BRAT Mare, en Juan Dolio. Entonces, Norberto, Nada, bienvenido, buen día. muchas gracias por la invitación, Francisco. Un placer para mí. Lo único que iniciamos con una queja, porque al menos un vaso, una tacita de café o algo, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Nada, es Bueno, broma, eso pero no faltó. sí, Vamos a incluirlo, vamos a ponerlo en el guión, que eso claro, debe estar también claro. en un próximo encuentro. Bueno, la idea es comentarle un poco sobre este proyecto, eh, los elementos diferenciadores que hemos puesto en el proyecto y bueno, la importancia de hacer de un buen diseño estructural y como hablábamos tal vez en otro momento, Norberto, de la responsabilidad y el compromiso que tenemos nosotros como ingenieros de asegurarnos de que la estructura funcione y protege la vida de la gente, ¿no? No, claro, de verdad que esto me parece genial, esto que estamos haciendo, porque uno como ingeniero muchas veces no tiene la oportunidad de hablar de lo que se hace y es bueno también para que los futuros propietarios de la BRAT, de los apartamentos, pues sepan en lo que están invirtiendo. O sea, el proyecto en términos estructurales se concibió como una estructura aporticada, o sea, de vigas columnas, y cumpliendo con todos los requerimientos del reglamento sísmico de la República Dominicana. Esto implica que durante el proceso consideramos las posibles cargas que van a estar presentes dentro de la estructura en términos sísmicos. Ujú. Para ello utilizamos el reglamento R001 que establece unas aceleraciones eh, mínimas que deben ser seleccionadas o sea, del mismo reglamento y trabajamos con dichas aceleraciones. Al final también hicimos un diseño de que cumplió con todo lo especificado en el reglamento. Sumamente importante que ya Ujú. se obtuvo la licencia de construcción, que eso valida que el diseño que se hizo, pues cumple con los requerimientos que exige ahora, o sea, son la normativa del reglamento del Ministerio de Obras Públicas, pero que ahora ya pasa a El ser MIBET. parte del MIBET. Correcto. Y tú sabes que una de las grandes inquietudes que tiene la gente muchas veces cuando compra una propiedad, a veces como tú bien dices, no entiende cómo funcionan estas variables que hay que tomar en consideración para asegurar, como yo decía ahorita, la vida de la gente. Pero sobre todo a veces la gente no entiende cómo va a funcionar estructuralmente una propiedad o una edificación que está tan cerca del mar. Y se cuestiona, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿qué tipo de terreno encontraron ahí? ¿Cómo fundaron? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo nos aseguramos que eso funcione? Tal vez ahí comenta un poco, y bueno, y tú te acuerdas que lo Claro. hablábamos muchísimo, ¿no? Sobre la geotecnia que hicimos, de hecho, un trabajo bastante interesante de líneas de resistividad eléctrica, cantidad de sondeo que excede incluso lo que requiere el MIBET, pero tal vez que tú puedas comentar así como que brevemente Claro. eh, ¿cuál fue tu mayor reto cuando tú estabas haciendo el diseño con ese No, terreno que tenemos? no, perfecto. Mencionas algo muy importante y eso también es bueno que las personas sepan que eh, no es porque sea mi hermano, Francisco, sino que es una de las personas que es muy, en buen dominicano, Quisquilloso, quisquilloso. ¿verdad? Porque generalmente las personas cuando hacen o sea, dicen, mira, vamos a hacer un estudio, por ejemplo, de suelo y ponen lo mínimo que manda el reglamento. Sin embargo, yo soy testigo de que en la Brad Mare, primero, fueron aproximadamente 3 estudios geotécnicos distintos para poder corroborar que fueron cruzados posteriormente y también se hicieron estudios de resistividad para determinar si había cavernas. O sea que fue una Correcto. investigación muy profunda de que pocas personas lo hacen. O sea, la gente acá simplemente te entrega un estudio de suelo y lo que diga se hace. Sin embargo, recuerdo que en el proceso que estábamos en el de prediseño, cuando vimos los resultados del estudio de suelo, le hice un comentario y Francisco quiso ir más allá y eso es bueno que las personas lo sepan, de que no se catimaron esfuerzos. Inclusive, perdón, ya se tiene en el presupuesto
una cantidad de equipo para estudio de suelo. Y eso se sobrepasó porque aquí no se está tomando en consideración la parte económica, sino que primero está en juego el nombre de una compañía, el nombre del mismo Francisco y el nombre de todos los profesionales que estamos detrás, que formamos parte de la... Mira, es importante eso que tú dices, Norberto, porque yo creo que en los presupuestos uno siempre tiene partida donde uno puede decir, mira, aquí puedo reducir un poco, aquí puedo cortar, porque al final del día todos los constructores quieren tener obviamente beneficio de este tipo de proyectos. Pero si en algo nosotros estábamos claros del primer día, era que en cosas clave no podíamos cortar. Y justamente, como tú bien dices, en la parte de geotécnica, yo prefería excederme en presupuesto, pero estar tranquilo. O sea, dormir tranquilo con eso. Por eso, como tú bien decías, se hicieron tantas validaciones para asegurarnos de que esa era los coeficientes admisibles del terreno y que podíamos estar seguros de que un diseño basado en esas características que encontramos, pues íbamos a poder dormir tranquilo, como yo digo, ¿no? Entonces, pero si yo te preguntara, Norberto, ¿qué pudiéramos esperar ante un evento de cualquier tipo, huracán, sismo, para la gente que no sabe cómo se comporta una estructura que uno hace, tal vez en palabras llanas, no solo para el que está comprando, sino tal vez para todo el mundo en general, todo el que vea este podcast? No, lo primero es que vamos a comenzar algo como interesante en este proceso es que las estructuras se diseñan de arriba hacia abajo, pero se construyen de abajo hacia arriba. O sea, y comenzamos con la parte de las fundaciones. Al final, las recomendaciones del estudio geotécnico eran zapatas aisladas, pero que resulta que por los esfuerzos que estaban llegando y por las dimensiones de las zapatas que estaban saliendo, pues se decidió al final utilizar una platea. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que toda la estructura está fundada bajo un solo, o sea, digamos, una sola zapata, para que me entiendan, un monolítico de 1.20 metros que descansa sobre el terreno y estamos, o sea, la laguna por debajo de la capacidad admisible, o sea, que eso nos da seguridad. La estructura, como le comentaba, es aporticada. ¿Qué sucede? Se consideraron dentro de las cargas, como comentaba, no solamente la carga sísmica, sino también carga de viento. Y no carga de viento, porque el reglamento es importante mencionar, el reglamento de República Dominicana de viento data de 1980. Sin embargo, para ese diseño en particular, aunque sí hago la salvedad de que quien dominó fue la parte sísmica, pero sí fue considerada la carga de viento. Correcto. Utilizando el reglamento ACE 7, prácticamente lo que se utiliza para el diseño de viento en el estado de la Florida. O sea, eso se consideró en Labrar del Mar. Como le comentaba, o sea, la carga más crítica para los elementos laterales fue evidentemente la sísmica, porque es un edificio de aproximadamente 14 niveles. Y que no es para que pudiera dominar el viento, debió ser un poco más alto, o sea que por lo menos en eso no habría problema. En la parte sísmica, que es importante que las personas sepan que cuando se dice que se consideraron las cargas sísmicas y también todo lo que tiene que ver con lo que establece el reglamento, pero es más para asunto de comportamiento. ¿Qué sucede? En palabras llanas, esto funciona cuando nosotros estuvimos en el colegio, en las escuelas, siempre en primaria, le enseñaban la famosa segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es masa por aceleración. Correcto. Esa simple fórmula es la base del diseño sismoresistente, porque lo que nos dice que las fuerzas van a ser proporcionales a la masa, pero la masa también, si lo dividimos entre la gravedad, nos da el peso. Entonces, por tanto, nosotros trabajamos en base a peso. ¿Qué quiere decir? Que mientras más alto es el peso de la estructura, pues más carga sísmica va a demandar. Por eso entonces la estructura tiene, que es importante también, que hay muchas personas en esa pregunta, tiene losas aligeradas, que son esas povedillas con foam. Correcto. Que eso se hace para... Esa era la otra cosa que te iba a comentar. Para reducir el peso, y si reducimos el peso, reducimos las cargas sísmicas y por tanto al final sería un diseño más económico. Pero no... Pero funcional, ¿no? Claro, funcional. Que es lo que al final del día buscamos, ¿no? Claro, lo que comentaba. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también, los elementos, la carga sísmica que se utilizó
vuelvo y repito, cumple con lo que establece el reglamento. Y es importante que se sepa, el reglamento establece que uno diseñe para seguridad de vida, que es lo que decimos que es un criterio de desempeño. ¿Qué sucede? Sí, o sea, acá entra mucho lo que es la práctica común, la estadística, porque no sería, o sea, sería ilógico uno diseñar una estructura para que funcione, o sea, de forma... El sismo máximo. El sismo máximo es máximo de forma elástica. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, yo siempre digo, por ejemplo, en las clases, soy profesor también, le enseño a los estudiantes cómo funciona esto o cuál es el criterio que hay detrás del diseño sismo resistente. Uno cuando generalmente estaba en clase, que estaba medio aburrido, cogía un clic de esto, ¿verdad? Y comenzaba a darle vueltas, esos clics son de metal, comenzaba a darle vueltas, vueltas y vueltas. Entonces, uno nota que al inicio es un poco como duro, pero cuando comienza uno a darle vueltas, se hace más flexible. Más flexible, pero si le pones la mano, está caliente. Entonces, y luego hasta que se pone más flojo y se parte. Eso es exactamente lo que ocurre en una estructura. Que cuando al inicio, o sea, la estructura va a tener lo que llamamos una rigidez inicial, pero cuando ocurre un daño, es exactamente lo que ocurre con el clic, que uno al principio necesita fuerza para doblarlo, pero luego ya no necesita tanta fuerza porque él se dobla con poca fuerza. Ya es mucho más maleable. Sí, exactamente. Entonces, las estructuras ocurre lo mismo, que experimentan cierto nivel de daño tolerable, ya no necesitan tanta fuerza, sino que comienzan a disipar esa fuerza a través del daño, que es lo que ocurre cuando uno le pone en la mano que está caliente. O sea, en este momento el clic disipa la energía a través del calor, las estructuras a través de la grieta y otros mecanismos. Justamente eso te iba preguntando, Alberto, porque tú sabes que algo que la gente siempre se cuestiona cuando hay un sismo de magnitud 5, 4, muchas veces tú ves grietas en las estructuras, ¿no? Y la gente de una vez se escandaliza muchas veces y la gente no sabe la magnitud, la dirección de la grieta, el comportamiento de la grieta y el tema de cómo se aísla esa estructura de esos elementos de mampostería que no cargan. Simplemente son elementos divisorios. Entonces, ¿qué tú pudieras decirle, por ejemplo, a la gente cuando ve eso o cuando vea eso si pasa en la obra madre? Pues nosotros tenemos, obviamente, siempre hay un aislamiento entre esa superestructura vía columna con los muros divisorios, ¿no? Con la pared, como la gente le llama. Si apareciera una grieta, si se ve un comportamiento de ese tipo, ¿qué tú pudieras decirle a la gente? Pues la gente de verdad que se canaliza mucho. Cada vez que hay un pequeño movimiento sísmico de 3, 4 y se genera una pequeña grieta, pues la gente de una vez se escandaliza. Y de hecho, a mí mucha gente me llama y me pregunta, mira, vi una grieta de tal tipo, ¿qué pasa con eso? Sí. ¿Está mal construido? La gente siempre se cuestiona ese tipo de cosas. Una excelente pregunta y qué bueno que sirva para aclararle a las personas. Miren, uno como ingeniero estructural, esto funciona, yo siempre le pongo a los estudiantes, esto es como un juego de voleibol. Vamos a ver como aquí, aunque somos acá expertos en béisbol, pero quizá el equipo que mayor nos representa es la Reina del Caribe. Un juego de voleibol. Y yo le digo a los estudiantes, ¿qué ustedes ven? Que en un juego de voleibol tenemos las jugadoras y están cada uno puesto en una posición específica, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es la función de esa jugadora? Que si la bola cae por ahí, haya alguien recibiéndola. Lo mismo ocurre con las estructuras, que uno estima hacia dónde estaría moviéndose la carga y ahí debe haber un elemento estructural recibiéndola. Entonces, uno decide... Mira, muy buena analogía, no lo había visto de esa forma. Uno decide, como ingeniero estructural, qué elemento va a participar en el juego o no. O sea, quién va a cargar y quién no. Entonces, tenemos importantes elementos que son portantes, son los que cargan, y otros que son no portantes, que son muros divisorios, que eso es importante. Son las paredes. Las paredes, por ejemplo, los muros internos, como separamos un apartamento de otro, los muros de cerramiento, son elementos no estructurales siempre y cuando, por ejemplo, en el caso de la Brad del Mar, es una estructura porticada y por tanto los muros simplemente es de cerramiento. Sí, divisorio. Entonces, cuando ocurre un terremoto, es importante que eso se entienda. Los ingenieros estructurales diseñamos para aceleraciones, no para magnitudes. Por eso cuando uno le hace una pregunta, mira, si viene un terremoto magnitud 8, mi estructura aguanta, y la pregunta que yo le devuelvo es que yo no sé. O sea, dime la aceleración que va a tener ese terremoto, claro. Porque yo puedo tener un terremoto magnitud 10, pero que ocurrió 500 kilómetros y cuando llega acá a la estructura ya se ha disipado y la aceleración es pequeña. O sea, para mencionar a algo. Sí, y
O sea, depende obviamente de la distancia y la característica del suelo Claro, con el que va a impactar esa onda sísmica en el momento que llegue al punto, ¿no? definitivamente. Que lo que pasa en México. Se producen en el oeste, pero se aceleran en la medida de que llegan a la ciudad por la característica de los suelos en México, ¿no? Eso es correcto. Entonces, obviamente, también tiene que ver desde el punto en el que se genera el sismo, la distancia, pero también la característica del terreno con la que se va a encontrar esa onda sísmica. Correcto. Son varios factores que se entrelazan en ese proceso. Pero lo importante que quiero que se sepa es que uno diseña las estructuras, en particular también en Labras del Mar, es como si fueran, todo el mundo aquí en su casa tiene una caja de breaker con unos fusibles. Ujú. ¿Para qué? Para cuando generalmente aquí, lamentablemente en nuestro país, tenemos unas Cuando pasa situaciones un cortocircuito, como cuando dice la gente. viene la luz que sube esos voltajes. Entonces, si usted no tiene una protección, ¿qué pasa? Correcto. Esos fusibles funcionan como unos protectores para que se queme el fusible y no le pase la corriente dentro y no se le quemen todos los equipos eléctricos. Exacto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las estructuras, en el caso de Labras del Mar, que los fusibles son las vigas. Entonces, ustedes se fijan, nosotros, o sea, que tienen la oportunidad de llegar a ver un plano de que está una estructura que ha sido diseñada para considerar la parte sísmica, Ujú. va a notar una congestión de refuerzo de lo que llaman los aros, los estribos, en los extremos de las vigas. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí es el punto Se acercando al nudo. exacto, donde uno espera que va a haber el posible movimiento. Y en esa, haciendo la analogía, vuelvo y repito, con el clip, ahí en esa zona se va a disipar energía. Por tanto, uno espera, o sea, se espera que haya daño. O sea, la persona no es que va a venir un terremoto y no le va a pasar nada, no. Si se sobrepasa ciertas aceleraciones, lo que se hace es que se dispara el breaker para que, Ujú. para que en ese punto haya un daño y la estructura pueda disipar la energía por ahí y no siga atrayendo mayor carga, Ujú. sino que se flexibilice, lo mismo que ocurre con el clip, para tener menos carga. Entonces, Ujú. ¿qué sucede? Que O sea, por eso tal vez para la gente que no está viendo, tal vez por eso es que vemos que cuando hay algún movimiento sísmico, las grietas se expresan en los extremos, en la unión viga-columna, ¿no? Exactamente. Que es lo que típicamente pasa. A veces la gente se asusta mucho, pero ese es el comportamiento No, lo que pasa es que esperado. está hecho para que ocurra así. O sea, Exacto. se controla para que ocurra así. Entonces, hay, por ejemplo, tenemos muros divisorios. Esos muros, evidentemente, van a sufrir daño, es porque al moverse y aunque se le dejan el foam en los bordes, Ujú. se aísla, pero como quiera, van a venir ciertos movimientos que puede provocar una grieta, pero eso no hay problema porque esos elementos son no estructurales. Es importante aquí, muy importante que en Labras del Mar, todos los muros esos que son de cierre tienen un detalle especial para que queden conectados con la viga de arriba. ¿Qué sucede aquí? Ujú. Muchas de las estructuras, aunque se ponen el detalle, quizás no hay un control en el proceso constructivo y pueden quedar esos muros básicamente sueltos. Si viene un terremoto, se pueden ir hacia adelante. Es un peligro. No sé si tú te acuerdas que hace unos meses atrás, cuando tú estabas en el proceso de diseño, yo pasé por una torre, tomé una Sí. foto y te la mando y te digo, Norberto, veo este muro de cerramiento del edificio, o sea, para lo que tal vez no entiendan un poco más, ¿no? Como que el envolvente del edificio, los muros que cierran el edificio, los muros de afuera que cierran el edificio, pues justamente eso es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que esos muros tienen que tener, porque los que están dentro tienen cierta conexión, vamos a decir, Claro. con los elementos estructurales, por eso que están de alguna forma como en voladizo o muy cerca en los extremos, pues tienen más riesgo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces aquí yo recuerdo que cuando estábamos en el proceso de diseño, te dije, mira Norberto, diseñemos de alguna forma para asegurarnos de que esos muros de cierre, esos muros perimetrales, pues en el proceso constructivo tengamos un detalle que nos permita estar tranquilo de que ante un sismo, un muro de eso no se cae ni hacia adentro ni hacia afuera. Correcto. Y además es importante acá también que en este proyecto en particular, que es bueno que se sepa que uno generalmente como ingeniero estructural, quien nos contrata, básicamente el dueño del arquitecto y el dueño no participa porque confía en lo que uno hace, pero en este caso Sí, Francisco sí. siempre estuvo pendiente y, o sea, y había viendo los detalles. mucha interacción y cada vez que, como menciona, que veía algo extraño en la calle, me mandaba fotos, mira, yo no quiero que pase, ¿tú estás seguro que eso está funcionando acá? O sea, es algo, fue interesante
Francisco no es fácil, te lo digo así, o sea, es un tipo bien quisquilloso, pero al final eso es bueno porque como profesional, uno, por lo menos en mi caso, yo me siento cuando hay proyectos así, personas así, que eso te hace crecer como profesional porque Sí. te ayuda a subir los estándares para Y no, futuros y no proyectos. solo eso, Norberto. O sea, eso que nosotros hicimos, tal vez de una forma más informal, ¿no? Pero es lo que en Estados Unidos es muy común hacerlo, que es el value engineering. Que Claro. justamente en ese proceso, o vamos a decir la gestión de valor, ese value management, donde en ese proceso de diseño tú involucras a todos los actores. Fíjate que tú tuviste siempre mucho contacto con el arquitecto. Claro, sí. Y también, bueno, como esto también se hizo bajo metodología BIM también, ¿no? Viendo los conflictos que había entre las diferentes disciplinas que teníamos. Pero sobre todo esa integración de todos los profesionales en cada una de las disciplinas definitivamente genera un resultado diferente, ¿no? Entonces, eso que tú dices, claro, es parte yo creo que de mi personalidad, también de la tuya, pero definitivamente eso es algo importante, independientemente de que sea parte de mi personalidad. En los proyectos, cuando tú tienes esa sinergia entre cada una de las partes, entre las personas involucradas en ese proceso de diseño, pues definitivamente el resultado tiene que ser mejor, porque hay una interacción más No, y directa. también es importante que sepa que cuando uno como profesional, por lo menos voy a hablar en términos personal, uno se mete en los proyectos y ya es algo que uno, o sea, a mí me gusta dar 100% y no es simplemente por la parte económica, sino porque es que... Tú eres que va a llevar la supervisión No. estructural también. Sí, ahora esto es como O se sea, llama eso no fue que tú terminaste el diseño y te fuiste. Esto es una, ¿cómo se llama? Una primicia, como dicen en los programas. Y tú lo sueltas aquí, Sí, como lo que he sí, dicho sí. antes. No, pero es importante que sepa que uno, que eso también lo tiene Francisco, que es que uno tiene pasión por lo que hace. Entonces, Correcto. cuando uno tiene pasión por lo que hace, no siente que trabaja. Que es lo que a mí me pasa. Por ejemplo, yo me puedo pasar el día entero frente a una computadora trabajando en un diseño. ¿Por qué? Porque yo veo, uno, o sea, está el sello y es, o sea, tiene que ser que cada proyecto que uno entregue sienta que uno dijo, oye, me entregué el 100% y que no quedó nada en el Es tanque. como nosotros decimos, esos son hijos de nosotros. Claro, yo le pregunto a Francisco a cada rato, ¿cómo está el hijo mío? Porque ese es un hijo que va creciendo. Correcto. Y entonces... Esos son hijos de nosotros. Sí, y uno Pero tiene... entonces, por eso te lo digo y te lo digo aquí, hay que ir acompañando al niño en el No, proceso. hay que llevarlo de entonces la... tú tienes que ir acompañando a ese niño en el proceso. Hay que llevarlo de la mano. Pero como te digo, en esto, y es también quizás un comentario y detalle para futuras generaciones, que se entienda que uno tiene que entregarlo todo. A veces las personas se fijan más en la parte económica y no necesariamente eso, porque cuando uno hace un trabajo con pasión, al final eso trae como resultado que vengan más cosas. Correcto. Y eso, y por lo menos en este caso, usted puede estar seguro que como la parte estructural, que aquí, o sea, no quedó nada que no se revisara y se hicieron varias versiones, muchas revisiones. ¿Para qué? Para que al final todos estemos tranquilos. No necesariamente para que pase por un proceso de aprobación, porque eso muchas veces los procesos de aprobación no son tan rigurosos, y no digo por lo que los revisan, sino porque tienen miles de proyectos que revisar y quizás se fijan puntualmente en cosas. Sí. Pero que resulta que a veces cuando uno está... a veces le hacen una pregunta respecto a algo que no quedó claro en el proceso constructivo. Uno pues, entonces vuelve y revisa y se da cuenta, mira, aquí se puede mejorar. Y uno va encima de eso. Entonces uno no, por lo menos en mi caso, uno no sé, yo no me llevo de las aprobaciones. Sí me gustan el proceso de revisión. Claro. Porque hay personas que no les gusta. Al contrario, para mí eso es lo mejor que se ha hecho. Porque muchos países no tienen esa rigurosidad. Y el hecho de que un tercero, un cuarto, valide o revise tu trabajo y te encuentre un error, eso no para mí eso, mira, eso no tiene precio. Yo le agradezco. Y como yo digo, Norberto, también, no solamente un tercero, un cuarto. Ahora en el proceso, ahora que estamos ya arrancando el proceso de construcción, pues vendrán inquietudes. Sí, claro. Y porque, como yo digo, es un proceso dinámico, esto va creciendo. Y en ese proceso de inquietud, pues siempre hay que ir haciendo, por eso te decía, de esas visitas, de esas consultas, que hay que ir haciendo durante el proceso de construcción, porque esto no te escrito en piedra. No, y además es importante al final del día mucha gente lo ha revisado, tú lo trabajaste, que eres un experto en esa área,
y tiene toda la competencia para hacerlo y por ese lado siempre me he sentido tranquilo y por eso justamente desde que este proyecto salió dije, no, Alberto, que lo va a diseñar. No, y tú te estás dando un lujo que un doctor te diseñe No, tu porque yo lo edificio. tengo claro. Pero- Eso nunca me ha quedado duda. Pero lo que te comentaba era que definitivamente el hecho de que esto sea un proceso interactivo, pues todavía genera un poquito más de reto, porque no es que yo lo hice y lo solté, sino que en el proceso constructivo pueden salir inquietudes, pueden salir variaciones, y ahí uno siempre va revisando y No, validando. O sea no, que no, esto se acaba no, cuando es se que, exacto, entrega. que mencionas algo muy importante porque al final se construye con planos, no con memorias, no con modelos. ¿Qué sucede? Que uno trata en los planos de poder de poner todo lo que uno entiende que Correcto. se requiere, Pero pero siempre quedan resulta detallitos. que hay un detalle que dice, mira, no quedó claro y eso entonces hay que hacerlo. O sea, como bien dice perfectamente, Sí, sí, esto es un sí. proceso vivo que termina el día cuando por lo menos se termina la obra gris, porque una vez termina la obra gris, ya lo que quedan es Claro, claro, terminaciones. terminaciones. Pero mientras esté en ese proceso, es normal que haya este tipo de interacción. Ujú. Tú sabes que mucha gente, yo siempre digo, la gente, la mayoría de los compradores y la gente en sentido general, los que no están, vamos a decir, en el mundo de ingeniería, arquitectura y construcción, siempre ven el proyecto o la calidad del proyecto en función de la terminación que tenga el proyecto. O sea, la gente dice, el proyecto está bien hecho, si tiene un piso bonito, si tiene una pared bonita, si tiene una... Y definitivamente eso es algo que tiene mucho peso y es algo importante. Y aquí nosotros hemos hecho con los arquitectos un mood board muy interesante que creo que da muy buena idea del nivel de terminaciones que queremos. Y como tú bien decías ahorita, yo soy muy quisquilloso con eso. Y yo estoy seguro que va a quedar en términos de terminaciones o en el área de terminaciones, yo estoy seguro que va a quedar muy bien. Terminaciones de puerta, ventana, cocina, todo eso muy bien. Pero yo siempre le digo a la gente que al final del día, lo más importante en una edificación es eso que la gente no ve, Claro. que es la estructura. Porque justamente es lo que la gente no entiende. Es lo que la gente no necesariamente le queda claro si está bien. Entonces, por eso, de alguna forma, quisimos tener esta conversación contigo porque eso yo creo que le trae un poco de luz a la gente. Primero, de qué esperar en una edificación del comportamiento, como tú dices, de la carga principal, que fue la sísmica, la que dominó este diseño, de qué se puede esperar, pero sobre todo que la gente se concientice un poco y entienda un poco eso, porque a veces la gente solo compra por ubicación o por terminación. O Claro. sea, el entender de que aunque tú no seas profesional del área, ni domines mucho los términos, entender un poco de cómo fue concebido ese proyecto en términos estructurales, yo creo que puede, del tipo de suelo que tiene también donde se está haciendo el proyecto, pues te puede dar, creo que, mucha tranquilidad sobre la inversión que haces, porque primero, como hablábamos al principio, del cuidado de la vida, pero sobre todo la inversión que tú estás haciendo también. No, no. Entonces son dos elementos importantes, o sea, que la gente esté consciente de que al final del día la estructura es la que domina. Las terminaciones, sí, tienen que quedar bien y van a quedar bien. Pero al final del día, las estructuras son las que dominan. No, mencionas un punto crucial porque esto funciona. Yo siempre le hago la analogía, lo mismo. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un cáncer, que la gente, o sea, una persona con un cáncer puede estar perfectamente bien. Dice, óyeme, pero se ve bien y de repente, mira, en 3 meses la persona se deteriora y muere. Correcto. Entonces, lo correcto. mismo puede ocurrir con una estructura. Que entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas lo que hacen... Lo que pasa es que la estructura no habla. No, entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, vamos a hacer un remozamiento. ¿Qué hacen? Le dan pintura y la ponen bonita, pero no se preocupan lo que hay por dentro. Correcto. O sea, no le dan... Nunca en el origen. Nunca en el origen, exactamente. Solamente en el efecto, ahí, o sea, lo que se ve. Entonces, es importante eso que mencionas, que las personas que están comprando en Labrad pueden estar seguros de que no se escatimaron esfuerzo. Algo también que quería resaltar, que en el proceso, ¿sabe? Uno como diseñador trata de buscar quizá economía, tratando de hacer, vamos a decir, un diseño académico, en el sentido de que uno dice, oye, mira, vamos a bajar las vigas acá o el espesor, pero en una Francisco me llama y me dice, mira, yo quiero la menor, o sea, lo menor tipo de vigas distintas que tengan, y eso me hace un sentido. ¿Por qué? Porque Claro. mientras más homogeneidad, menos probabilidad de error. Correcto. Y entonces también, Correcto. aunque eso incluye costos adicionales que él lo está asumiendo, pero para garantizar la seguridad. Entonces, Correcto. eso me pareció, o sea, de verdad que con mucha conciencia, que aunque se esté dejando de ganar 2 o 3, o sea, el porcentaje que esté dejando, pero no está escatimando esfuerzo en lo que es la seguridad. Y en el proceso hemos tenido que hacer algunos ajustes simplemente
cambios estratégicos para asuntos constructivos y en uno de los cambios hubo una cantidad sumamente importante de dinero y o sea, ni siquiera se preocupó por eso, lo que te garantiza que si estás comprando una estructura que no es como andan cuentos por ahí, que muchos contratistas tratan de ahorrarse una varilla para tratar de ganar menos. Aquí no se está escatimando esfuerzo en lo absoluto, No, porque lo que se quiere es un producto que la gente se sienta segura y no solamente la persona, sino que sepan que Labrat, el grupo Labrat, está dejando un legado de que sus estructuras o todo lo que hace, no se escatima esfuerzo para que las personas se sientan seguras. Por lo mismo que te decía ahorita, o sea, la terminación tiene que quedar bien, va a quedar bien, pero lo primordial es la estructura. No, de nada te sirve vivir en una edificación que esté muy bonita, pero que al momento de que haya un evento, del tipo que sea natural, pues no te funcione. ¿No entiendes? Porque al final del día eso va a reducir tu rentabilidad, la inversión que tú tengas puede verse afectada, pero sobre todo que pierdas a alguien, ¿no? Entonces yo creo que eso es vital. Entonces, nada, Norberto, nosotros quisimos invitarte a tener esta conversación para que primero la gente entendiera un poco cómo hemos concebido este proyecto, de que este proyecto tiene una filosofía de vida, una filosofía profesional, una filosofía de empresa, que tú y yo compartimos hace muchos años. O sea, que no es algo de que yo te llamé como estructuralista porque tú eres doctor y déjame buscar a Norberto, sino porque por la cercanía, por la confianza, pero por el criterio. Sí, déjame interrumpir algo rápido. O sea, la relación Miguel y Francisco comenzamos... O sea, yo no soportaba a este señor porque era un tipo, o sea, llegaba a los sitios, era una arrogancia, hasta que un día, pero es que la vida, las cosas no se equivocan, o sea, todo cae en su momento. Coincidimos en un curso y fue como que yo digo, oye, un capstone, yo creo, ¿no? No, fue un capstone y luego entonces hicimos el curso con Yanni. Sí. Y a partir de ahí digo, oye, pero este tipo, yo creo que fue que mi mamá lo parió, yo no lo sabía y no me había dicho nada, o viceversa, porque es mi hermano, de verdad, o sea, hemos hecho, o sea, una relación de verdad muy bonita y en términos, o sea, una persona que te dice las cosas como son y que va de frente, que es transparente, y eso me ha hecho crecer un montón como profesional y sobre todo de que he visto la calidad de profesional que es una persona que, vuelvo y repito, no escatima esfuerzo en que las cosas queden bien. O sea, no nada por nada media, o todo o nada. Sí. Y eso es bueno que la gente lo sepa. No. Igual digo lo mismo. Estamos en la sesión de piropo. Pero definitivamente es así. O sea, uno como profesional, yo recuerdo ese doctor que tú y yo tenemos en común también. Él siempre me decía, gente buena se junta con gente buena. Claro. Entonces, al final del día, uno siempre busca sus pares. Uno siempre busca gente con la que uno comparta sus valores, su filosofía de trabajo, sus criterios, ¿sí? Que es algo que hoy día eso medio de caso. Pero uno siempre busca gente que sea similar a los criterios y valores que uno tiene. Bueno, o sea que de verdad yo con eso concluimos diciendo de que se está comprometiendo que el próximo Labrat, adivinen quién va a ser. O sea, no le voy a decir quién va a ser, pero habrá señales, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Señores, de verdad, muchas gracias y de verdad para mí un placer y también cualquier duda que tengan los propietarios en el proceso, que la pueden hacer, que con todo el amor del mundo se la vamos a responder. Y aquí tenemos, esto es un libro abierto, aquí tenemos toda la información. Si cualquiera la quiere revisar también, pues para que sepa, pero que esto no se trata de una publicidad engañosa, sino que vemos gente seria que no estamos, o sea, que cuando hacemos la cosa entregamos el corazón en esto y de verdad ustedes pueden estar seguros que esta no fue la excepción. Así como tú dices, qué bueno cerrar con eso, porque tú hablabas del corazón y justamente eso es lo que nosotros tenemos en las redes, sístole y diástole, ciencia y criterio, ¿no? Porque es justamente lo que nosotros hacemos, o sea, es hacer ciencia con criterio, pero poniéndole el corazón a las cosas. Y por eso justamente lo tenemos en las redes de esa forma. Así que, Norberto, para la próxima mi café. Exacto, para la próxima tiene tu café. De verdad, Norberto, muchísimas gracias por este espacio. Yo sé que tú estás muy comprometido con muchas cosas, con muchas responsabilidades.
Qué bueno que hayas sacado este tiempo para compartir con nosotros. Yo soy un padre responsable. Este es uno de mis hijos. Yo tengo que estar en las actividades del crecimiento de mis hijos. Y acompañarlo. Este es uno de ellos. O sea que de verdad que bueno que nos acompañaste primero en este proceso de diseño, que nos va a acompañar en el proceso de crecimiento del niño, pero también que sacaste tiempo para compartir un poco, no solamente con la gente que está dentro del proyecto, con todo el mundo sobre temas que en sentido general creo que son importantes para la población en sentido general. Así que de verdad, gracias y nada, yo creo que en otro momento tendremos otro espacio donde seguiremos hablando. Pudiéramos después hacer un segundo podcast simplemente hablando del seguimiento, del progreso de cómo va el proyecto. Vamos a anotarlo y vamos a ponerle fecha. Claro, cómo va el progreso y con fotos. Incluso, mira, pudiera ser interesante para que la gente vea y hacer una comparativa de qué se ha puesto, qué dicen los planos para que la gente sepa. Simplemente es para darle un poco más, por si tienen dudas, de cómo más de detalle. Exactamente. Sí. Bueno, señores, pues muchísimas gracias por escucharnos. De verdad que estamos muy contentos, muy emocionados con el proyecto y nos vemos en una próxima emisión.